¿Qué tal? La verdadera sabiduría proviene de Dios. Este primer domingo de abril, el Señor ha sido bueno con nosotros, con mi esposa y conmigo, porque gracias a la virtualidad y todo aquello que nos dejó el tiempo del 20 y 21, pues hoy hay como un milagro. Pues sí, es la tecnología, pero Dios nos está regalando hoy la gran oportunidad de compartir en nuestra iglesia de Los Arrayanes, pero también en la iglesia Ríos en la Soledad. Por eso, bienvenidos de la iglesia Siguiendo a Jesús en Los Arrayanes y Ríos en la Soledad en Bogotá. Para nosotros de verdad es un gozo y un gran privilegio poder estar al tiempo con dos congregaciones que amamos profundamente y Dios sabe que hablo con mi corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso día de hoy. Gracias, Dios, por este nuevo mes que nos está regalando de vida, Señor. Gracias porque nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Gracias porque hoy nos pudimos parar, movernos, Señor. Y estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para recibir de ti, Señor. ¿Qué puedo hacer yo en mi vida? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de quitar, Señor? Gracias, Dios mío, porque pueda poner en práctica esta palabra que tú nos vas a hablar hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi esposita acaba de expresar en la oración que queremos ser guiados por el Espíritu Santo y revisar nuestra vida, porque tú, Señor, ya hiciste la gran parte. Tú diste la vida por nosotros en la cruz y nos has dado el Espíritu Santo. Tenemos asegurada la salvación, pero tu palabra dice que la fe sin obras está muerta, que es necesario que nuestras vidas puedan reflejar la luz que tú pusiste en nosotros. Tú dijiste que tú eras la luz, pero que nosotros éramos tus enviados a llevar tu mensaje, no solo de salvación, sino de amor y de reconciliación. Tu palabra dice, Señor, que cuando unos fariseos, unos religiosos preguntaron al Señor buscando su caída, buscando que se equivocara, ¿cuál era el mayor mandamiento? El Señor lo resumió en dos: en que amáramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. El Señor nos mandó a tener una buena relación con Dios, pero también con los demás. Y aquí es donde vamos a entrar hoy a hablar un poco. Por eso les invito que abran sus Biblias, aunque aquí están los versículos. Si quieren, tomen nota, pero después, por favor, constaten en sus Biblias que lo expresado aquí es acorde con lo que está en la palabra de Dios, porque si no, esto será solo una charla más. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 2. Isaías es el Antiguo Testamento, 700 y pico años antes de Cristo. Sin embargo, es el profeta que más detalles específicos da de Jesús, no solamente históricos, sino de su carácter. Y aquí en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2, Dios habla a través del profeta a su pueblo y a nosotros hoy, iglesia, que somos su pueblo. Vamos entonces a leer Isaías 11, 1 al 2. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. El espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Bueno, en Arrayanes hace unos días, y sé que mi hija también, cuando ha compartido acerca de la sabiduría, pues ha tocado mucho acerca del trono de David, del rey David. Hemos hablado que este rey pues es como el más importante para la cultura, para la historia, para el orgullo judío. Y aquí Dios está hablando a través de Isaías que de ese David, de esa descendencia, saldrá un brote, un retoño. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Pues al Mesías, a Jesús. Y entonces, si ustedes recuerdan en Lucas 4:18, Jesús lee allá en la sinagoga de Nazaret
una parte de Isaías, pero no esta cita, sino otra donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los cautivos, y explica su ministerio. Pues bien, aquí dice que el Espíritu de Dios reposará sobre el Mesías. Recordemos que cuando Jesús recibió el bautismo en agua, el Espíritu Santo descendió sobre él, y claro, el misterio de la Trinidad, que entre otras cosas, como nunca está siendo atacado, nos enseña que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno solo, que es un misterio que no podemos explicar. Pues bien, el Espíritu del Señor reposa sobre el Mesías y se manifiesta en Jesús a través de una sabiduría que dejó asombrado al pueblo y a los escribas, a los ilustres de la religión, y tuvo un entendimiento tal como para recibir y animar a la adúltera, a la mujer samaritana y a otros tantos que el Señor se identificó con ellos, un entender más allá de la lógica humana, y le dio el espíritu de consejo. Es decir, que el Señor siempre tuvo una palabra para la persona que lo buscó, como aquel religioso que fue a preguntarle, ¿qué hago yo para ir al reino de los cielos? Y el Señor le explicó que tenía que nacer de nuevo. Y cuando guió a sus discípulos, cuando hablaba a Pedro de que iba a ser zarandeado, en fin, y el poder. Jesús mismo dijo, pero recibirán poder, porque él ya lo había experimentado. Y dice que espíritu de conocimiento. Recuerden que el conocimiento es una parte de la sabiduría. El verdadero conocimiento cobra vida cuando lo obedecemos. Y cuando habla del temor del Señor, que de esto también ha hablado harto nuestra hija Tati en la enseñanza de la sabiduría, pues es rendirle reverencia, tener en cuenta a Dios, pero ante todo, obedecerle. Pues bien, Jesús, a través de la iglesia, es decir, de usted y yo, nos ha enviado a cumplir con todo lo que Él hizo, porque Él murió, resucitó y está en la presencia de Dios Padre. Pero recuerden que Jesús les dijo, no se entristezcan, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hoy en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento, el que nos da sabiduría. Si nosotros oramos al Espíritu Santo todos los días, vamos a poder tener esa sabiduría para cada decisión, para cada paso que estemos dando en el día a día. Y yo quisiera recalcar lo que está en amarillo al final, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Nosotros estamos llamados a llevar una vida sabia. Por eso recalcamos tanto que la verdadera sabiduría proviene de Dios, porque podemos tener gran conocimiento bíblico o de un área de la vida, una profesión, y todo eso es bendición. Pero en cuanto a ejercer el ministerio, el mandato, la gran comisión que el Señor Jesús dio a su iglesia, necesitamos el Espíritu Santo. Pues bien, avanzando un poquito, pues hablemos de una característica grande de Jesús. Isaías 11:3, el versículo siguiente a lo que acabamos de leer. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Bien, yo pienso que este es como la escarapela de Jesús, que yo la debo portar, pero no una escarapela que me la lean en el pecho, sino una escarapela que me identifique como seguidor del Señor. Porque dice aquí, pues habla a tiempo futuro, porque recuerden, está hablando el profeta, pero nosotros lo podríamos poner en el pasado. Él se deleitó en obedecer al Señor. No juzgó por las apariencias, ni tomó decisiones basadas en rumores. Y a esto nos llama el Señor, para bendición de nuestra vida y para que en verdad levantemos como esa pancarta, como esa estandarte de que somos cristianos, no porque lo decimos, sino porque lo vivimos. Es decir, el Señor nos está llamando a que nos deleitemos en obedecer al Señor. Sí, lo podemos, ¿cómo se dice? Personalizar. Yo me debo deleitar en obedecer al Señor. Yo, Connie, no juzgaré por las apariencias, no tomaré decisiones basadas en rumores. Qué bueno que tú, los tuteo, los usteo, pero bueno, que tú ahí que nos estás viendo y oyendo, tomaras una decisión hoy.
me quiero parecer a Jesús. No me voy a dejar el pelo largo, la barba como lo pintó Da Vinci. No, quiero que Jesús se muestre en mi vida así como mi esposita lo acaba de leer, que yo me deleite en obedecer, es decir, que obedecer al Señor para mí no se vuelva una carga o un compromiso porque lo tengo que obedecer o porque como estoy orándole por una respuesta, entonces lo voy a obedecer, pero así como a regañadientes, no, que nos deleitemos, y eso no lo podemos conseguir por nuestras fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Es que humanamente no nos vamos a deleitar. Y miren estas tres renglones siguientes, que es donde hoy nos queremos enfocar. No juzgaré, yo Pedro, por las apariencias. ¿Cómo peco? ¿Cómo caigo en esto, Señor? Ayúdame. Yo confieso ese pecado, Señor, y te pido la ayuda de tu Santo Espíritu para que yo deje de juzgar por las apariencias y que yo no tome decisiones basándome en rumores. Creo que esto es como un llamado que el Señor nos está haciendo para que entendamos que la vida cristiana es más que ir un domingo al culto. Total. Pues bien, miremos un poquito de las apariencias, el significado, o dos, pueden haber más, pero tomamos estos dos significados de apariencia. El primero, conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. Y hay un ejemplo: su apariencia es muy modesta, esta persona viste de una manera modesta, vive de una manera modesta. Esa es una apariencia que uno puede estar percibiendo de una persona o que otros están percibiendo de nosotros. Y dos, la apariencia es característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. Entonces, por ejemplo, su actitud es más apariencia que realidad. O sea, aparenta más, pero realmente no es así la persona. Esa es una característica de la apariencia. Entonces vemos aquí como una parte positiva de la apariencia es eso que perciben los demás que es uno, pero la otra es aquello que uno pretende mostrar o que otros nos quieren hacer creer. Por eso dice que parece poseer, pero que en realidad no tiene. Y aquí en estos dos significados nos vamos a enfocar los próximos minutos, porque la palabra de Dios nos advierte, dice que seamos más en colombiano avispados, que no nos creamos todo lo que nos dicen, y atención, que no tratemos de engañar a otros con apariencias falsas. El llamado que el Señor nos hace hoy es previniendo nuestra vida para que no caigamos en engaños, pero también advirtiéndonos que no tratemos de engañar a otros y mucho menos al Señor. Entonces, miremos, el título hoy es No todo es lo que parece. Y digamos que ese sería el subtítulo. El verdadero título de nuestra enseñanza hoy es La importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y entonces pues no tenemos aquí la manera de escucharles, pero ¿qué mensaje nos envía o qué percibimos? ¿Cuál es la apariencia de estos dos personajes que aparecen en esta foto blanco y negro? Bueno, aquí puedo ver que es una niña amorosa, una niña tranquila, que como que quiere hacer el bien. Y el Señor, pues me parece que puede ser una persona mala, como de la calle, como que está tramando algo. Tiene cara de malo, y la niña una cara de inocente que no puede con ella. Y puede ser cierto, puede que no, pero gracias al Espíritu Santo nosotros vamos a poder ver más allá lo que está oculto. Y entonces con esta imagen, con esta fotografía, podemos ver más allá de lo que nuestra mente, sentidos, palpitaciones nos pueden mostrar, la inocencia y el peligro. Pero resulta que realmente, miren, que oculta la amorosa e inocente niña, un hacha. Y estoy seguro que pues quien ilustró esto, porque es una ilustración, es imaginación de alguien, pues un hacha no siempre es símbolo de las emergencias en el caso de incendios. Normalmente un hacha es un arma pues que en manos de alguien puede hacer mucho daño. Al fin y al cabo,
pues con esto decapitaban a mucha gente, atacaban a mucha gente en los conflictos. Mientras que nuestro amigo, digo nuestro amigo, habitante de calle o atracador, todo aquello que su frente, la parte frontal nos podría transmitir, resulta que está ocultando un ramo de flores. Ahora, el que tenga un ramo de flores no quiere decir que sea bueno, pero sí contrasta totalmente con la verdadera intención de la niña. Entonces fíjate cómo el Espíritu Santo sí nos puede mostrar. Mira, en esta época que está viviendo nuestro país, donde hay todo, bueno, ahora menos, porque ya el Senado, el Congreso, ya la Cámara fueron elegidos, pero ahorita hay una serie de candidatos. Mira, el Espíritu Santo. Ahora, a veces decimos, Señor, elige tú. No, el Señor nos dio a nosotros, los que vivimos bajo la democracia, el derecho de elegir, de votar. Es que si yo voto por alguien que me simpatiza, puede ser porque esté mirando su carita angelical, su manera de hablar, y que otro me cause temor, pero también puede ser que sea cierto, que esa persona que me parece a mí agresivo lo sea. A lo que voy yo es que quien me debe guiar es el Espíritu Santo, y lo que yo le debo pedir a Dios es que fortalezca nuestra fe y que podamos obedecer a Jesús en cuanto a sujetarnos a las autoridades, mientras éstas no vayan en contra de la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, si nosotros vemos la historia de Israel, pues nosotros diríamos, entonces el Señor ponía a los reyes buenos y los reyes malos los ponía el diablo. No, eran decisiones humanas, y todo eso estaba en las manos de Dios. Es decir, por encima de reyes buenos o reyes malos, la soberanía de Dios se impuso, y así va a seguir siendo. Las bendiciones que el Señor tenga para Colombia se van a dar por encima de un buen o un mal presidente. Nosotros tenemos que orar es porque personas como nosotros tomemos la decisión de seguir a Jesús y tener nuestra confianza en Él y solo en Él. Y sí estamos llamados a orar por estas niñas inocentes y por estos cara de malos, es decir, por las autoridades, y en todo ámbito. Esto es un llamado también para que nosotros no tratemos de engañar con caritas angelicales, porque recordemos siempre que el Señor ve nuestro corazón. Lo que no nos pueden mostrar nuestros sentidos, nuestra experiencia, el Espíritu Santo sí. Entonces, perdón, amor, veamos, como dice aquí, la importancia de todos los días pedir al Espíritu Santo que esté sobre nuestra vida, porque Él es el que nos da la sabiduría y el discernimiento. A través del Espíritu Santo podemos ver, o el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para poder saber si una persona es buena o mala, si ese camino me corresponde o no, si cojo por allí o no. O sea, el Espíritu Santo es muy, muy importante en nuestra vida diaria. Debemos de clamar y pedir todos los días que Él esté en nuestra vida. El Espíritu Santo es mucho más que los dones y el fruto. Es decir, claro, esa es la manifestación principal del Espíritu Santo, pero la guía. La palabra de Dios dice que la Biblia es como lámpara a mis pies. Pues la Biblia y el Espíritu Santo son el equipo perfecto para que nuestra vida sea guiada por Dios. Pero bueno, nosotros pensaríamos, bueno, los profetas todos eran guiados por Dios, entonces un profeta no se podía equivocar, porque a veces pensamos que los profetas eran seres superiores, pero resulta que no. Los profetas también se equivocaban. ¿Por qué? Porque eran personas como tú y como yo, que tenían sentimientos y tenían ojos y tenían oídos y veían y escuchaban. Y entonces hay un personaje que hemos estado visitando mucho, que es Samuel. El profeta Samuel, que cuando ya Saúl estaba de salida, el Señor lo mandó a ungir al próximo rey. Y no vamos a contar toda la historia, ustedes la conocen, pero Samuel le echó el ojo a uno de los hijos de Isaí porque era muy simpático, porque tal vez era fornido, se le veía fuerte y como tranquilo. Y entonces el Señor le dice, Dios le dice a Samuel en el capítulo 16, versículo 7 de la primera historia de Samuel. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esto lo tenemos que recordar siempre que estemos seleccionando, escogiendo
mirando una persona y, como decía mi amor, un camino, una empresa, una relación, algo que nos llamó la atención, se nos es atractivo, nos parece bien, nos parece bien. Y recordemos que a Eva el fruto que le mostró Satanás le pareció deseable. No era algo que uno diría, ay, qué cosa tan fea, no, al contrario, es que muchas veces lo prohibido se hace más atractivo. Pues bien, no es el caso aquí entre el bien y el mal, no, es que no era la persona. Samuel se estaba dejando llevar por sus sentidos. Entonces nosotros tenemos que analizar aquí un poquito lo que Dios nos está enseñando en esta mañana. Mira, es importante entender que el ser humano, hay humanos ahí al otro lado, pues yo imagino que todos, ¿cierto? Bueno, hay uno que otro perrito por ahí. Pero bueno, nosotros como seres humanos tendemos a juzgar por lo que vemos. Nosotros muchas veces vemos la fachada de una casa y decimos, ¡ay, qué casa tan bonita! Y tiene uno la oportunidad de entrar y, oh, decepción. O lo contrario, es una tendencia humana el estarnos fijando en nuestros sentidos. Es más, a veces vemos situaciones y predecimos. Un ejemplo, vemos a un muchacho en malas compañías, con gente como de vicio, ¿y qué pensamos enseguida? Ese muchacho, si no es vicioso, va a ser vicioso. Y ya lo encaminamos por un camino de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Mira, otros ejemplos de esto es en cuanto a las hombres y mujeres, que una chica dice, ay, ese muchacho es alto, chusco, uy, es hermoso, es un churro, y viste, wow, súper. Y resulta que lo va a tratar y tiene una boca sucia, es ordinario, no tiene en cuenta a las mujeres, ¿sí? O viceversa. Y también en el sentido de mirar a una casa, que como decía mi amorcito, una casa, puedo ver una casa lindísima y entra uno y no siente la presencia de Dios. En esa casa hay peleas, viven en contienda, o sea, todo. Y una casa muy humilde, y resulta que uno entra y lo atienden como rey, y es una casa donde se respira tranquilidad, paz, de modo que las apariencias engañan. No sé si te pasa que conoces a alguien, ves a alguien y dices, ay, a mí me da mala espina él. Y a veces nos estamos dejando llevar de pronto por un recuerdo, nos recuerda a alguien, no nos gusta su aspecto, que estábamos hablando de la niña y el hombre este que infundía miedo. Uh-huh. Y de una vez rotulamos a la persona para bien o para mal, la calificamos, sí, o la descalificamos, sí. Uh-huh. Y resulta que nos podemos estar equivocando tanto positiva como negativamente. Y es más, muchas personas que ni te conocen, tú llegas nuevo a una empresa y de pronto alguien empezó a hacerte la guerra y tú, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque algo que tú mostraste le recordó a alguien, le dañó, uh-huh, el día, de pronto una actitud tuya, qué sé yo. Mira, a veces dice ahí atrás que el Señor no toma decisiones por murmuraciones. Qué mal nos hacen personas que vienen y nos dicen, mira, Connie está hablando mal de ti, y enseguida, es una murmuración, no nos consta, no sabemos qué dijo ni por qué lo dijo, pero enseguida yo veo a Connie y ya la saco de mi llavero, yo no quiero saber de ella. ¿Por qué? Porque estoy tomando una decisión con base en murmuraciones. El enemigo es el padre de la mentira y usa personas. También vimos cómo Pedro, cuando Jesús anunció que iba a ser arrestado y hasta muerto, Pedro dijo, ay, no confíes eso, no diga eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate. Apártate de mí porque estás pensando como hombre. Apártate de mí, Satanás, el padre de la mentira. Entonces, mira, importante que recordemos, cuando estemos prejuzgando, tomando decisiones por murmuraciones, que Dios conoce el corazón, tanto de esa persona que podemos estar juzgando, como el nuestro cuando queremos mostrarle a alguien una apariencia que no es real. Yo alguna vez le decía a jóvenes solteros que el noviazgo es la etapa de la hipocresía, y a muchos que estaban ahí con su novia no les gustó. Pero es que uno, cuando está conquistando a una mujer, pues muestra solo la parte positiva y hasta se inventa cosas positivas. Entonces, importante este mensaje para los solteros y solteras.
El verdadero carácter de una persona se conoce en los conflictos, cuando tenemos diferencias, cuando somos provocados a ira. Ahí sale lo que en verdad somos frente a la tentación, en fin, en una discusión. Se nos olvida que Dios es soberano, que Dios puede cambiar a ese joven que nosotros dijimos que va camino a la droga o que ya es drogadicto. Dios puede transformar esa vida. Nosotros podemos ver a un muchacho muy juicioso todos los días yendo a la universidad y uno dice, ay, mire, ese muchacho sí tiene futuro, y estoy exagerando, pero puede ser el que lleva la droga a la universidad. Es decir, no podemos tomar ser abusivos de juzgar a las personas por lo que vemos. Claro, el Señor sí nos muestra a veces el peligro y esto, pero que el Espíritu Santo muestre cualquier sentimiento o emoción que alguien me transmita. Lo único que no cambia en la vida es la verdad. Dios sí puede transformar lo bueno en bien, y el diablo o la naturaleza pecaminosa puede llevar a una persona de la luz a las tinieblas. Nosotros somos expertos en hablar del interior de las personas solo por lo que vemos, imagínate, o por lo que habla. Ay, a mí no me gusta cómo habla. Bueno, si es grosero tal vez, pero hay personas que son lentos para hablar, que pausan mucho. Eso simplemente, no te gustó, bueno, pero eso no está diciendo que tú tengas que tomar decisiones. Pídele al Espíritu Santo, porque al fin y al cabo el Señor es poderoso y Él conoce el corazón de las personas. Vamos a hablar un poquito de lo físico, de la parte física, porque al fin y al cabo es lo que nosotros percibimos. Resulta que en Proverbios, capítulo 31, que habla de la mujer virtuosa, pero en el versículo 30, dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Y bueno, en primera instancia nos vamos a referir a la mujer, pero yo pienso que esto se puede aplicar a todo ser humano, si es hombre o mujer, si es niño. ¿Por qué? Porque yo debo buscar, yo puedo pretender buscar encantar a la gente con mi exterior físico. Y está bien que uno se cuide, que tenga buen aspecto, si está trabajando, estudiando, pues bañarse, peinarse, bueno, en el caso de las mujeres maquillarse, pero no como una obsesión. ¿Por qué? Porque dice que eso no perdura. Yo puedo mantener hasta los 40 años un peinado, y resulta que de los 40 años para acá ya no tengo que peinarme mucho. Y las curvas y muchos tributos físicos con los años pasan. Pero dice aquí, refiriéndose a la mujer, pero yo lo extiendo a todos los seres humanos, que la verdadera belleza que permanece es la relación con Dios. Es decir, cuando Cristo está en el corazón, en la vida de una mujer, aunque pasen los años, esta mujer sigue siendo atractiva. Sigue siendo bella, porque el Espíritu del Señor reposa sobre ella. Entonces puede estar un poco ajada, puede estar un poco con sus ojitos caídos, pero resplandece el rostro del Señor en ella. O sea, se nota el Espíritu del Señor, se nota en una persona realmente. Mira, una persona puede que no tenga muchos atributos físicos, hablo de hombre o mujer, pero cuando es una persona que su vida refleja que teme al Señor, esa persona es elogiada, esa persona es deseada en el sentido que a las personas les gusta estar con ella, les gusta que lleguen. ¿Por qué? Y muchas veces no saben ni explicar el por qué. Ay, no sé, ella tiene algo especial. Claro, eso algo especial es la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor. A eso es que nosotros nos debemos de fijar en eso. Si una persona nos parece atractiva, bueno, sería bueno como de alguna manera preguntarle, oye, ¿y tú qué relación tienes con Dios? ¿Qué piensas de Jesús? Porque ahí vamos a saber qué tipo de belleza o de encanto hay en esa persona. Porque yo siempre he puesto el ejemplo de los estafadores. Los estafadores nunca dan el aspecto o el mensaje de ser ladrones, de querer engañar. El de corbata blanca. Son personas encantadoras, son personas que envuelven. Entonces, ojo con eso. Y también nosotros cuidémonos, porque es que esto es doble vía, de tratar de dar una imagen espiritual que no está. Porque mira, el Espíritu Santo en los demás les va a mostrar realmente quién eres tú y quién soy yo. Entonces,
no nos desgastemos. Eso fue lo que denunció Jesús de los fariseos, que querían engañar por su apariencia exterior, y dice el Señor que usaban, pues en ese entonces no tenían tablet ni computador portátil, pero se ponían un poco de oraciones, de versículos en las mangas, en el traje, para que la gente viera lo espiritual que eran, y se paraban en las esquinas a orar a todo pulmón para que la gente viera su espiritualidad. Y Jesús aborrece eso y se lo enrostró a ellos y nos llama a nosotros, a que dice que estar firme, mire que no caiga. Entonces es importante esto de la belleza interior y exterior. Repito, no estoy diciendo que no nos cuidemos de nuestro aspecto físico, no, debemos hacerlo también, pero que no nos sentemos en esto, porque mira, yo sí tengo que mirar una cosa aquí, y lo digo como hombre, que la belleza o el tipo de belleza en cada hombre que admira en una mujer puede ser muy diferente. Pero lo que sí admira todo hombre es una mujer que teme al Señor. Bueno, todo hombre que ama a Dios, ¿sí? Y entonces uno sí le parece atractiva una mujer que uno sabe que teme a Dios, que busca de Dios. Y repito, el concepto de belleza pues puede variar, ¿no? Dicen que para gustos los colores, pero la motivación de la atracción que pueda tener una persona por otra, porque mira, hoy día desafortunadamente, no solo entre los jóvenes, entre muchas personas, no les importa sino el placer, ni siquiera hay alguna atracción o algún interés en las personas. Pero bueno, no estamos aquí para juzgar a nadie, sino más bien para mirar nuestra vida y para ser advertidos por Dios de no dejar engañarse por las apariencias, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos. Proverbios 7, 21, 23 está narrando el sabio que por la ventana vio como un joven es engatusado por una mujer ajena, por una prostituta, qué sé yo, o por una mujer promiscua. Y entonces yo resalté ahí algunas palabras que vale la pena que lo analicemos. Proverbios 7, 21 al 23. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Bueno, aquí está describiendo a un joven que está siendo seducido, tal vez para tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, de esa mujer que es casada, que más adelante ya lo dice, pero también del joven soltero, que su cuerpo debe ser guardado para el matrimonio. Pero vuelvo y uso esta palabra para extenderlo en todo sentido, no solo en lo que tiene que ver con la moral y con el sexo, porque resalté ahí con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Mira, no hay nada más que aborrezca al Señor que uno se vuelva meloso, que exprese cosas que no siente. Y lo mismo puede que a ti, por ejemplo, cuando están haciendo esas llamadas para estafar y todo, ¿con qué le dicen a uno? Usted ha sido beneficiado con un regalo, porque es que usted ha sido excelente cliente, y lo halagan y lo suben a uno y lo ponen allá en la cima, y claro, eso le encanta a uno. Sí, claro, que le endulzan el oído. Amén. Y así suele pasar con muchas cosas, ¿no? Con venta de productos también, ¿no? Le ofrecen el producto y eso le pintan palomitas en el aire, que eso es lo mejor de lo mejor, lo rejuvenece, le quita todas las arrugas, hace de todo, y va uno a comprar el producto y realmente no es eso. Es un engaño. Entonces es un engaño. Y así sucede con muchas cosas en la vida. Entre a venda este producto y usted va a ganar 1.000.000 de pesos diarios, y todo es un engaño. Nos llevan, como dice aquí, al matadero. Vamos a caer Sin en la saber trampa. que le costará la vida. A mí me impacta eso, oye. Y así sucede con muchas cosas en la vida. O sea, no es solamente en cuanto al hombre, la mujer y el sexo, sino en muchas cosas en la vida. De ahí la importancia que hemos venido insistiendo, que el Espíritu del Señor esté en nosotros para darnos sabiduría y discernimiento y no caer en la trampa. Recuerdan que el Señor a través de los profetas
trató al pueblo de Israel de adúltero. Recuerdan que a Oseas le ordenó contraer matrimonio con una prostituta para que él pudiera transmitirle al pueblo lo que significa apartarse de Dios o enseñar falsas doctrinas. Pues aquí yo tengo que decir que esto también cobra vida o puede ser una advertencia para los púlpitos, porque hay predicaciones, hay doctrinas que son dulces para el oído. Dios quiere que tú prosperes en todo. Dios quiere, porque en la cruz del Calvario también nos dio las riquezas y tú tienes derecho a ser un hombre con muchas propiedades. ¿Quién no quiere oír eso? Son dulces palabras que nos engatusan, que nos engañan, porque sí, el Señor quiere bendecirnos, pero no a través de dar plata, sino a través de la obediencia. Y el Señor no quiere que seamos ricos para que consigamos todos nuestros sueños. El Señor quiere bendecirnos con todo lo que necesitemos para que no nos falte nada. Entonces, mira, esto aplica en todos los sentidos. Ay, es que a mí me gusta más con la predicación de este pastor que, ay, no le metía a uno tanto miedo, no le decía a uno cosas tan bonitas. Pues recuerdas que ese fue también un llamado del Señor en el Antiguo Testamento a los profetas falsos que decían lo que la gente quería oír. Mira, todo esto de las apariencias sí que cobra vida en el mundo actual. Mucho cuidado. Yo me refería ahorita a los candidatos presidenciales. Yo no estoy aquí a favor o en contra de nadie. Estoy diciendo que el Espíritu Santo nos guíe, porque hay algunos, la mayoría de las personas que se encaminan por la vida pública, que tienen un discurso tan atractivo, tan dulce, que parece miel, que hasta uno se deleita escuchándolos. Entonces, cuidado, que el Espíritu Santo nos guíe cada día en todo lo que hacemos. Vamos a otra palabra ya del Nuevo Testamento, porque aquí sí está hablando contigo y conmigo. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedecen, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Te das cuenta que las bendiciones del Señor vienen por un canal que se llama obediencia? Y aquí dice que no solo escuchemos la palabra de Dios, sino que la pongamos en práctica. Y recuerden, por favor, que el Señor ve el corazón. Y aquí Dios nos está llamando a no caer en la hipocresía espiritual, en no mostrar una imagen falsa, una imagen espiritual. ¿A qué me refiero? Que algunos de nosotros a veces cuando estamos con cristianos tenemos una camiseta, pero cuando estamos con familiares o con compañeros de trabajo o de universidad que no aman al Señor, asumimos esa conducta a la cual Romanos 12:1 nos llamaba a no hacer, a no imitar las conductas de este mundo, porque podemos saber mucha palabra. A veces estamos leyendo la palabra o orando y asumimos hasta un tono de voz diferente y hablamos con una espiritualidad, pero después en casa, cuando tenemos diferencias, desaparece ese hermoso tono. Y yo no estoy aquí llamando a que estemos todo el tiempo como si estuviéramos orando, no. Estoy diciendo es que lo que tú leas en la palabra, lo que yo lea en la palabra, es para obedecerlo y no solo para fingir que lo estoy haciendo. Es clave esto, porque cuidado con pretender mostrarle a Dios una apariencia que no tenemos, porque yo pienso que caemos en doble pecado, en el pecado de desobedecerle y en el pecado de tratar de engañarlo, como vimos en los libros de los profetas, algunos que trataron de engañar al Señor y sabemos cómo les fue. Entonces, importante entender. Hablemos de una realidad que en este momento está causando mucho daño dentro de la comunidad cristiana, y es el de vivir de apariencias. La verdadera vida cristiana
en muchos hogares es aparentar lo que no son delante de los demás. Una imagen en la iglesia, una imagen en el encuentro de los hermanos, una imagen en el retiro, pero no es lo que en verdad tenemos. Estamos equivocados. A Dios es imposible engañarlos. Él sabe lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. No nos engañemos. Pues retomando de un texto bíblico, Dios no puede ser burlado. No te engañes, porque a Dios no lo puedes engañar. Santiago 1:27 dice, y me llamó la atención que esta palabra ha sido leída, amor, en los momentos de oración, de intercesión, en ciertos momentos. Cuando Dios habla. Dice Santiago 1:27, no lo puse aquí en diapositiva. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tomo este versículo porque quienes nos hemos movido en la obra social, que las cárceles, que las brigadas, mucha gente dice, ay, Pedrito, tan chévere, usted tan lindo. Sí, eso es parte de la verdadera religión, atender al necesitado, pero se nos olvida la siguiente parte: guardarse sin mancha del mundo. Es que pensamos, no, sí, mire, las huérfanas, los viudos, es que yo dono, yo ofrendo, yo visito las cárceles, yo hago y hago. Claro, lo que la gente ve, y puede que lo haga sinceramente y por amor al Señor y al prójimo, yo no estoy en contra de eso, pero no olvidemos la otra parte de ese versículo: guardarse sin mancha, es decir, cada día dejarnos limpiar por el decol o por el blancos de la palabra de Dios y el Espíritu Amén. Santo, mi amor, porque pues ya vamos aquí terminando. Hay un versículo que siempre me confronta. Es más, hay una canción que dice, que se llama Tu Mirada, ¿no? Que dice, ¿cómo es que dice tu mirada, mi amor? Tus ojos revelan que yo nada puedo puedes ocultar. Tú sabes muy bien lo que soy yo, Señor. Gálatas 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Mira, aquí volviendo a las apariencias, si quitamos la sombra, ¿qué veríamos? Al hombre con la flor en la mano. Pero el Señor ve lo que realmente, porque yo puedo decirle a una persona con la flor en la mano, yo vengo con buenas intenciones a ti, pero la sombra refleja lo que en verdad estoy. Yo vengo es a hacerte daño, si te descuidas te voy a hacer daño. Y eso pasa mucho en las relaciones sentimentales, en las sociedades de empresa, en muchas situaciones, y lo que es peor, también sucede en la iglesia. Yo pienso que Dios nos está llamando hoy a que no vivamos de la apariencia. No todo es lo que parece. El Espíritu Santo vino sí a darnos los dones para poder bendecir a otros y a permitir en nosotros dar fruto, es decir, que nuestra vida sea transformada, pero esa transformación va a ser obstaculizada, va a ser represada si tú y yo insistimos en guardar apariencias. Mira que en realidad muchas veces esa palabra testimonio se vuelve una apariencia, es decir, uy, yo tenía ganas de darle un golpe, pero no, por el testimonio me contuve. ¿Te das cuenta? Tú querías darle un puño, pero por el testimonio, es decir, por la apariencia que quieres dar, le dijiste, Dios te bendiga, hermano, que el Señor nos ayude. Yo no estoy diciendo que si tienes ganas de darle un puño a alguien se lo des, no, que el Espíritu Santo nos permita vencer el mal con el bien, que las maldiciones las devolvamos con bendiciones. Dios sí sabe cuándo estamos bendiciendo de corazón y cuándo estamos maldiciendo con el corazón y buscamos apariencias. Y lo mismo, que el Espíritu Santo nos muestre las intenciones de la persona que se acerca a nosotros. Cristianos han sido estafados por personas que les nombran pastores, que les nombran gente cristiana, o mejor, a veces tú y yo hemos reproducido noticias que nos llegan por WhatsApp, ay, porque me lo mandó una persona cristiana. Aparentemente esa persona te lo envió, pero a él también se lo enviaron y no se conoce el origen de eso. Mira todas las maneras de aparentar espiritualidad aún por el WhatsApp y el Facebook.
Realmente, si vemos que un mensaje es de bendición, vayamos a la palabra para ver si el mensaje es real. Y también podemos ir a Google Meet para ver que la noticia que están circulando no sea una mentira y seamos usados por el padre de la mentira en lugar de ser bendición. No nos dejemos engañar. Con este tema de hoy, de las apariencias, aquí dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Tú y yo nos engañamos si creemos que por asistir a una iglesia cada domingo o por escuchar la palabra de Dios cada 8 días somos cristianos. Realmente no, si no vivimos la palabra de Dios, si no estamos siendo obedientes a su mandato, que es la palabra del Señor que está escrita en la Biblia. Y nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios sí conoce tu corazón y el mío. Él sabe qué estamos haciendo en la semana. Él sabe qué estamos pensando. No que el domingo fuimos y levantamos manos para cantar y alabar, pero el resto de semana, ¿cómo es mi vida? Recordemos que siempre vamos a cosechar lo que sembremos. Si yo estoy sembrando amor, perdón, si yo estoy modelando a Jesús, pues eso es lo que yo voy a cosechar. Amor, perdón, eso es lo que yo voy a cosechar. Me va a ir bien en la vida porque estoy muy atenta a la palabra del Señor, porque no me estoy dejando engañar, porque tengo el Espíritu de Dios que reposa sobre mi vida diariamente. Tengamos muy en cuenta esto. ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente soy cristiana? ¿Estoy modelando a Jesús? Una cosa importante, y lo hablábamos con algunos pastores en estos días, y es que a veces, gracias a la cuarentena y a la virtualidad, muchas personas dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar, y no estoy diciendo doctrinalmente, ¿en qué sentido? Y por favor presten atención a mis palabras, no vaya a ser mal interpretado. Como nos sabemos salvos por lo que Jesús hizo, entonces ya, como soy salvo, yo puedo seguir aquí tranquilo, puedo leer la Biblia, escuchar los devocionales, que sí hay que hacerlo, pero ¿para qué congregarme? Sí, ya se demostró que yo puedo hacerlo en mi casa. Y entonces olvido que el Señor sí me hizo salvo, pero ahora me está llamando a cumplir con una misión. Y esa misión tiene por una parte cuidar a las ovejas, y no piensen que eso es trabajo solo del pastor, no, es que cuando tú vas al templo y tienes la oportunidad de saludar a las personas, de que personas te vean, tú animas a esas personas. Entonces nos estamos dejando engañar también, porque el diablo nos dice, usted ya es salvo, no tiene que amar a nadie, tranquilo, no tiene que perdonar, ya es salvo. Sí, claro que sí somos salvos, pero eso es una verdad a medias. Si somos salvos, estamos llamados a ser sinceros. Mi amor aquí dice, acaba de recalcar, se cosecha lo que se siembra. Entonces uno puede decir, no, pero es que yo siempre le he dado plata. Sí, pero en tu corazón, ¿qué había cuando le diste plata a esa persona que necesitaba? ¿Qué había en tu corazón? ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que coseches lo que hiciste exteriormente, sino lo que había en tu corazón. Eso es importante. Entonces, vamos a orar y vamos a, antes de que mi amor comience a orar, pues que por favor mi amorcito nos comparta este Salmo 139, versículos 23 y 24, y yo le pido al Señor que el Espíritu Santo ponga en nosotros estas palabras sinceramente, no que demos la apariencia de que estamos hablando en primera persona, porque aquí está escrito en primera persona, sino que estas palabras puedan salir sinceramente de nuestro corazón delante de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque yo no me deje llevar por las apariencias, Padre Celestial,
sino que me deje guiar por tu Santo Espíritu. Que tú me examines día a día, Señor, y que yo pueda estar atenta a tu voz para hacer tu voluntad y no la mía, para cumplir tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque hoy has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy en el nombre de Cristo Jesús bendecimos a cada persona que está escuchando este mensaje con esta palabra. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que te llene de alegría y paz, porque tú confías en Él, porque yo confío en Él, que tenga alegría y paz. Que el Espíritu del Señor esté con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe para no ser engañados por la apariencia. Y ojo, que el Espíritu Santo nos muestre si hemos querido engañar con apariencias falsas. Amén. Doble vía. Que Dios les bendiga, Iglesia de los Arrayanes. Que Dios les bendiga, Iglesia de la Soledad. Ríos en la Soledad. Dios les Bendiciones. guarde y hasta una próxima. Bye.